Hola, buenos días. Seguimos con el resumen de Water Waste Technology, la parte 2 acerca de tratamiento de aguas residuales y este es el capítulo de la última lectura, la lectura 4. No sé cuántos videos salgan de estas, pero tratemos de ir al grano lo más pronto posible. Bueno, nosotros habíamos hablado acerca de que existe un tratamiento primario. Después de que termine el tratamiento primario, entonces entramos aquí a la parte del tratamiento biológico y hay diferentes formas de tratar biológicamente el agua. Entonces tenemos que existe métodos, como ya indicamos, que imitan la naturaleza, pero mucho más intensificados. Y hay que esa biopelícula se amarra al, a algún lecho o la otra, que son, por ejemplo, estas eh, eh, procesos de goteo, filtros de goteo y los filtros de disco, que eran estos de goteo y otros que eran de disco. Pero existe la otra, que es como cuando está el agente que quita esa cochinada del agua, digámoslo así, queda flotando en el agua, suspendido como en esta imagen, y entonces es lo que nosotros decimos lodos activos. Entonces acá en esta lectura vamos a iniciar de nuevo acerca de ese proceso de cómo funcionan los lodos activos. Entonces algunas imágenes, muy bonito, pero entonces básicamente eso depende de una fórmula que es relativamente fácil de acordarse. Eh, entonces, esos lodos entonces dependen de qué? De cuál es el ingreso de esas eh, BDO, o sea, esa demanda bioquímica de oxígeno, esta de acá, que entra al agua. Entonces, claro, usted tiene el tanque, pero hagámoslo acá. Entonces, usted tiene el tanque y usted entra aquí con una cantidad de químicos que generan una demanda biomecánica de oxígeno, que es esta. Es decir, un agua con cochinada, digámoslo así. Viene aquí. Y aquí, en esta agua, van a haber muchos microorganismos que se van a comer esa cochinada del agua y generan otros compuestos que ya no son nocivos. Digamos que ese es el gran concepto detrás de todo esto. Entonces, lo importante es que hayan suficientes microorganismos de manera que se coman toda la cochinada del agua, por decirlo así en términos muy coloquiales. Es decir, que si el agua viene con mucha cochinada, pues en general podrían haber más microorganismos o puede ser que los microorganismos que existan no sean suficientes para comerse toda la cochinada correspondiente, digámoslo así. Entonces hay una carga que se llama carga de lodos. Entonces, como esta es el agua cochina, digámoslo así, que a la vez es la comida de los microorganismos, y esta parte de acá es el volumen del tanque y cuáles son los sólidos suspendidos. Recordemos lo que habíamos hablado acá, que la idea es imitar esto, que hay un río, hay un cuerpo de agua y hay como piedritas, arenitas que no están pegadas en el lecho, sino están así flotando. Y estas piedritas flotando, si usted hace un zoom, tienen aquí como esa biopelícula que es lo que se come, esas bacterias, esa cochinada. Y esa es la idea. Entonces usted tiene que la carga, se podría decir que es básicamente como la comida dividido la cantidad de microorganismos. Digamos de una forma muy coloquial. Entonces aquí le ponen F de food y M de microorganismos. ¿Y de dónde viene? Pues bueno, de la carga que viene, es decir, del agua que viene, dividido el volumen del tanque, ¿cierto? Aquí tiene el volumen del tanque. Entonces el volumen del tanque multiplicado pues por la cantidad de esos sólidos suspendidos que hay en el tanque, porque esos son los sólidos donde crecen esas bacterias y que se comen la cochinada. Esa es la detrás de esta fórmula. Entonces, obviamente acá hay una grafiquita que indica
que eso también tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, esta ratio, o sea, si esta rata de comida sobre la cantidad de microorganismos, pues crece, ¿ya? Eso es lo que indica. Entonces, simplemente lo que indica esa gráfica. Ahora, obviamente, como puedes intuir, el agua entra acá y pues después de que pasó algún tiempo, pues saldrá el agua. ¿A dónde va a salir? Pues a una segunda sedimentación. Sedimentación 2. Y después si sale al río o lo que sea que haya. Pero entonces no es un proceso así mágico que usted entre un chorro de agua y lo manda a toda velocidad y simplemente porque pasó en esta piscina ya salió limpio. Obviamente no funciona así. Tiene que haber un tiempito que tiene que estar esa agua cochina para que las bacterias pues se coman la cochinada del agua. Y eso es lo que tenemos acá, que es el sludge retention time, que es básicamente es el tiempo que tiene que estar el agua en contacto con esos sólidos suspendidos, con ese lodo que se genera, para que pues, eh, se pueda limpiar, ¿ya? Eso es. Eh, Básicamente eso es lo que indica acá en toda esta diapositiva, ¿no? Eh, Obviamente calcular ese tiempo de retención pues es difícil si uno lo quiere hacer exactamente matemático porque obviamente tú no conoces todas las microbios que existen en eso, pero se hace una aproximación que es esta fórmula que está aquí en amarillo. Entonces le dice que el tiempo de retención, ya, que es acá, que lo llaman igual que el- la edad del lodo, sí, obviamente se puede calcular de esas dos maneras, se puede decir de esas dos maneras, cuánto tiempo tiene que estar retenido ese lodo o cuántos días o meses tiene ese lodo ahí retenido en ese tanque. eh, y entonces por eso también se le puede decir la edad del lodo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces ese SRT es igual al TSS. Listo. ¿Y a qué equivale? Pues equivale a la masa de los sólidos suspendidos, como habíamos dicho. Aquí está el tanque, y ese tanque tiene aquí pues esos sólidos suspendidos y en esos sólidos suspendidos es donde se pegan las bacterias para limpiar la cochina del agua. Entonces, si usted tiene la cantidad de sólidos suspendidos y tiene pues el volumen del tanque y lo divide en el eh, este SPD, que era lo que significaba, por Dios, debe ver. Ah, y lo divide en el, la producción de lodos diarios. Disculpe que no lo debo. Ya. Dividido en la producción de lodo diario. Entonces, claro, esto va a generar unos lodos, ¿no? Cuando sale aquí el agua al segundo sedimentador, aquí va a generar un lodo. Y ese lodo, pues cada día va a salir. Entonces, si usted tiene esa producción de lodo diario, pues entonces usted puede calcular cuánto tiempo es el que se está reteniendo, cuál es la edad de esos lodos. Básicamente lo que dice esa fórmula. Ya, eso es. Recuerda que después ese lodo se devuelve aquí al sistema para pasarlo 2 veces para su mayor limpieza, digámoslo así. Entonces le dice a usted aquí ya el manejo de unas fórmulas. Recordemos que esto es el volumen de estanque y esto es la cantidad de sólidos totales. Y esta es la demanda biológica de oxígeno, es decir, lo que necesita esa agua cochina para ser limpiada. Esta es la fórmula que acabamos de ver anteriormente, que esto es prácticamente lo mismo si te das cuenta. Esto de acá, pues es exactamente esto de acá. Entonces, se puede hacer la operación matemática de reemplazar esto acá y esto pues se convierte en esta fórmula. Y esta simplemente muestra la relación entre el tiempo de retención
y este ratio de acá de la cantidad de comida eh, con microorganismos. Por ejemplo, a veces le pueden decir un ejercicio como en un tanque de aireación o lo que sea con temperatura de 30 grados y tantos sólidos suspendidos. Entonces, a usted le dan una grafiquita acá, entonces dice, ay, 25 o 20 grados. Ya, pa, corta acá, entonces dice, ah, mire, ese ratio FM son 15. Y ya con ese 15, pues usted ya tiene este dato. Y si le dicen, y el agua venía con un pot 5 de tanto, entonces ya tiene este dato. Y entonces le dicen, eh, ¿cómo se llama? Y tiene una producción de lodo de tanto. ¿Cuánto es el tiempo de retención? Pues ya tiene todos los datos. Eso es. Estos son, eh, esto es básicamente que te indica qué significa cada cosa que vamos a ver a futuro, como el volumen del slush, el retorno, pero pues bueno, lo importante es este examen de acá. Este examen lo que muestra es cómo calculas tú el slush volume index, que es este de acá, que también se puede usar para más adelante. Entonces, básicamente usted tiene un tarro de ensayo de 1 litro, sí, de 1 litro. Por eso es aquí 1000 mililitros, porque 1000 mililitros es 1 litro, pero bueno, 1 litro. Y viene con el agua cochina, digámoslo así, con todos los sólidos suspendidos. Entonces, eso es un masacote de café, la cosa más asquerosa, pero pues así es. Y la deja sedimentar 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Pues porque así es el ensayo. Punto. No hay ciencia detrás de eso, ese es el ensayo. Y entonces se decanta la parte sólida de esa agua cochinada, digamos, se suspende y en teoría pues acaba de quedar un agua pues más transparente. Entonces usted tiene que en este litro de agua había 3 gramos de sólidos suspendidos, ¿ya? Esto es acá. ¿Cómo se calcula? Hay otros ensayos de laboratorio. Por ejemplo, usted tiene 2 muestras de 1 litro. Una para hacer este ensayo y otro que usted seca, evapora toda el agua y le va a quedar solamente la parte seca. La coge con una báscula y dice, ah, mire, en ese litro solo habían 3 gramos. Eso es. Ahí, así se sacan ese tipo de cosas sencillas, pero simplemente información adicional. Entonces le dice, mira, hay tantos sólidos disueltos en ese litro. Y al final después usted lee con esa, porque es un vaso de 1 litro con rayitas para usted leer. Y dice, ah, vea, hubo 330 mililitros de lodos en ese litro. Y entonces usted hace la relación, que la relación de este slush volume index es, pues, esta cantidad de fango que hay acá, en este ejemplo, pues 330, y lo divide, aquí está la división, y lo divide en los 3 gramos, que son los sólidos totales. Y entonces le dice a usted, ah, vea, el índice fue de 110 mililitros por gramo. Eso es lo que indica ese ejemplo. ¿Cómo se hace? Vuelvo y repito, muy sencillo. Tiene un tarro de 1 litro, lo deja decantar 30 minutos y mide usted cuál es la porción sólida a partir de la porción líquida. Eso es lo que es, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que indica ese volumen? Es que es el volumen de 1 gramo ¿cuál es el volumen? Ya, de 1 gramo de lodo activo después de 30 minutos en un cilindro de 1 litro. Eso es el ensayo. Nuestros ensayos son culitos, son sencillitos. Estos son algunos índices que pues ayudan para saber más o menos cuál es el índice de esos lodos que tienen que haber en diferentes tipos de tratamientos, si no tienen sedimentador primario, si lo tiene, y si tienen una cosa adicional de precipitaciones, etcétera. Eso es lo que dice, y acá están los sólidos totales que por lo general hay en esas muestras de agua. Ya. Ejemplos de cómo son esas partículas que andan así flotando. Seguramente nadie quiere beber eso. Después de eso va usted a un segundo clarificador, que son estos dos ejemplos. Aquí ya luego viene el agua.
Entonces, como te indiqué, después llega a un segundo sedimentador, que es esto. Hay circulares, hay rectangulares de la forma que uno quiera. Y básicamente viene el agua que vino del tratamiento de acá, la pasa a este segundo tanque, que se ve, este circular se ve así. Entonces, cuando son circulares, por lo general, el agua pasa hacia acá y el agua es así, ¡uy! ¡Uy! Y esta parte de acá pues, tiene unas compuertas porque igualmente tiene algunos sólidos que se sedimentan en las paredes y empiezan a caer y por peso se separan y entonces tienes una porción de agua limpia, que esa porción de agua limpia es la que usted se lleva al río, lo más de bonito, y pues hay una parte de lodos que esos lodos de acá se recuperan y o se limpian o se llevan de regreso a el sedimentador, como aquí. Eso es lo que muestra esa imagen de acá. Entonces, acá hablan acerca de ese retorno, como te explicaba, viene aquí estos lodos, acá hay una parte que se decanta con esos lodos y ese resto de pues, todos estos sólidos suspendidos que estaban acá y pues se van a sedimentar pues similar a lo que tú ves acá, ¿no? Es como el concepto de esto. Pues viene esta agua que en teoría está tratada, pero viene con todos los sólidos y después la deja un ratico ahí para que se asiente. Entonces, pues ese es el concepto de esto. Entonces viene acá y entonces pues, se regresa a los sólidos. Esa es la idea. Y entonces acá le indica a usted cómo son los parámetros y la fórmula para calcular ese retorno, porque como puedes intuir, pues acá hay un, eh, un caudal que entra y ese caudal, pues acá también hay un caudal que sale. Y entonces, pues usted tiene que adicionar este retorno. Entonces, mire, acá hay un caudal de retorno. Entonces, usted tiene que saber calcular qué es la parte efectiva para ese retorno. Entonces le dice que, ojo, que el caudal de retorno máximo puede ser 0,75, es decir, 3 cuartos de el caudal combinado. ¿Y qué es el caudal combinado? Pues recordemos que es el caudal del dry water flow más el runoff. Eso es lo que nosotros tenemos de las primeras diapositivas. Eso es. Entonces usted ya tiene eso y dice, ah, ya sé cuál es el dry water flow porque es lo que me entra en la planta. Ya sé cuál es el runoff, es que uno calcula promedio y básicamente 3 cuartos, eso es lo máximo que puede ser ese, ese retorno, ¿ya? Pues para que no totee la planta, ¿no? Básicamente, y que no se sobrepase. Este QR, pues, va a ser variable, ¿no? Porque, pues, obviamente, ¿por qué va a ser variable? Pues porque hay lluvia y a veces llueve, a veces no llueve, a veces llueve poquito, a veces llueve mucho, entonces, pues, claro, a variar. Eh, y, pues, por favor, que acá hay unos ratios, que es este, que es decir, cuánto tiene que llegar y que ese ratio tiene que ser menor a 0,5, ¿ya? Eso es, básicamente. Aquí va a haber un exceso de lodos y esos excesos de lodos, pues usted tiene que saberlos manejar. Ya aquí aparece una tabla acerca de cuál es esa producción de lodo, eh, porque obviamente, pues como te digo, está el tanque, usted entra aquí el agua y aquí pues las bacterias se comen toda la cochinada, pero pues obviamente generan nuevos químicos y pues más lodos, ¿no? Porque pues generan sus compuestos, que es lo que lleva y es lo que usted tiene que decantar acá y lo que le va a llegar aquí en ese sedimentador que después usted o regresa o limpia, dependiendo. Entonces usted tiene que calcular la edad de esos lodos para pues, que sea efectivo. Y entonces existe esta relación que es la cantidad de sólidos suspendidos dividido eh, en ese BOD de la entrada, es decir, de acá, de esta primera entrada. ¿Ya? Y entonces con eso usted puede calcular aquí con este ratio y usted puede calcular dependiendo de cuántos días tiene usted esos lodos ahí fermentando para que limpien el agua. Entonces usted calcula cuántos kilogramos de sólidos suspendidos o kilogramos de lodos le van a generar por kilogramo de BOD, básicamente. Eso es. Eh,
Aquí entonces le indica algunos parámetros para ese proceso. Entonces le dice si es dependiendo de cuál es esa relación de comida a microorganismos. Y le dice cuáles son la cantidad de sólidos sociales y cuáles son los días que usted quiere tener. Entonces, si usted va a hacer un tratamiento parcial, porque está en un municipio pobre y usted no tiene tanta plata para hacer tantas cosas y le toca hacer un tratamiento parcial, pues entonces primero, pues va a llegar el agua más cochina, entonces va a tener un FM un poco más grande, ¿no? Va a haber pues una biomasa más pequeña porque usted no la va a poder retener tanto y su retención es menor o igual a un día. Y después pues ya manda eso directamente al agua. Si usted dice, no, venga, vamos a empezar a quitar elementos químicos, eh, carbones, nitratos, etcétera. Entonces va a empezar a ir aumentando el, en costo y también en tiempo de esos lodos y por consiguiente su infraestructura y tanque tiene que ser más grande pues para poder guardar eso, ¿no? Entonces si solamente va a quitar alguna parte de carbono, ¿sí? Porque el bote es biológica, biomecánica, y biomecánica siempre tiene ahí un carboncito, un C, por ahí metido. Entonces, pues, un sistema que pues va a estar medio cargado y entonces su tiempo va a ser de 2 a 4 días. Si viene a ser solamente la nitrificación, pues de 7 a 12, si hace nitrificación y denitrificación, pues de 12 a 15, y si ya hace un procedimiento lo más high y lo más cool de todos, que es una estabilización aeróbica, pues de 15 a 30 días. Recordemos que para quitar el nitrato son dos partes, porque los nitratos, la molécula malvada es esta amonio. Y este amonio, entonces, usted hace una nitrificación y después este nitrato no es bueno porque cuando hay mucho nitrato entonces llega a los cuerpos de agua y genera mucha planta, mucha vida, mucho buchón de agua y pues mata al medio ambiente. Entonces después tiene que hacer una denitrificación para volverlo nitrógeno puro y que se vaya al aire que respiramos de forma segura. Ese es como el paso completo para quitar todo el nitrógeno, ¿no? Si usted dice, pero papi, yo no tengo tanta plata para hacer tanta cosa, pues le tocó hasta acá, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer. Entonces aquí le dice, oiga, momentico, porque hay que quitar ese nitrógeno. Entonces acá pues ponen que en 1988 eso empezó a morirse un montón de foca por allá en el norte y entonces nadie sabía qué era y entonces dijeron, momentico, investigaron y dijeron, ahora todas las plantas de tratamiento tienen que eliminar el nitrógeno y el fósforo. Porque descubrieron que era eso, que estaba generando tanto nutriente en las aguas que pues al final mataba la vida básicamente. Bueno, esos son los fundamentos de la nitrificación. Muy bonitos, lo que ya le expliqué. Lo importante que usted tiene que saber es que la idea es que usted quita esta molécula mala para volverla al final nitrógeno que todo podemos respirar y entonces tiene dos fases. Entonces, que esta molécula mala pasa a una nitrificación y esta nitrificación usted le hace la denitrificación, que es la idea que es lo que usted tiene que llegar, básicamente. Muy bonito esto. Aquí pues es ese el removedor de nitrógeno, muy simpático. Pues igual, tanques y huevonadas, pues para hacer la misma vaina de quitar los elementos. Mismo concepto, entra, tiene que estar un tiempo y ya. Eh, y puede hacer denitrificación anterior, predenitrificación y bueno, todo ese tipo de cosas. Y igualmente con el fósforo ya es otra fórmula y para quitar fósforo lo único que tiene que saber es que se le echa al agua entonces aluminio y sales de hierro. Exactamente. Entonces, al y fe, le echa aluminio y sales de hierro y esos se reaccionan con el fósforo en las moléculas de fósforos malos y se vuelven moléculas de fósforo que no afectan al medio ambiente, básicamente. ¿Cómo se quita el fósforo? Con sales de aluminio y sales de hierro, o sea, con sal. Sal de aluminio, sal de hierro. Listo. Eso es lo importante acá. Esto sí es importante, que saber estas grafiquitas porque las he visto en los exámenes. Entonces, aquí,
Recordemos que esto es viene aquí el agua y el agua pasa pues por diferentes cámaras en estos procedimientos para hacer algún procedimiento diferente, quitar fósforo, quitar nitratos, quitar lo que tenga que quitar. Y lo importante es que primero usted tiene un COT, que es una demanda química de oxígeno, es decir, aquí usted está entrando hasta acá con agua cochinota. Entonces usted tiene una demanda grande acá. Uy, llegó grande. Listo. Voy a cambiar aquí el color para que se pueda ver mejor. Aquí llegó aquí. Está. Listo. Pasó al primer tanque. Entonces en el primer tanque pues usted quitó un poquito. Como es anaeróbico, no se quita tanto. Esto que ya es anóxico, es decir, que tiene oxígeno pero no libre sino en moléculas. Entonces ya empieza a quitar un poco más esa demanda. Y cuando ya es con aeróbico, es decir, que acá tiene esos aireadores, entonces termina de quitar y cuando ya sale de la planta y sale aquí, pues ya prácticamente tuvo que haber llegado a cero y cuando terminó de sedimentar, pues llegó a cero esa demanda química de oxígeno, es decir, que ya no hay elementos que chupan oxígeno libre, ya no hay de esos. ¡Qué bien! No es que no haya oxígeno, no, sino que ya no hay cosas que se chupen el oxígeno disuelto del agua y el agua se asegura. Entonces, aquí con los fosfatos, entonces, bueno, con el nitrógeno que es más importante, es con el nitrógeno. En la parte anaeróbica no se quita, en la parte anóxica se quita un poco, pero vuelve y se nitrifica. Y en la parte aeróbica es que se quita el nitrato. Recordemos que este procedimiento para quitar esta molécula no es con una parte aeróbica. Es con una parte aeróbica y aquí pues ya hay suficiente. Ya, listo. Eh, no, perdón, dije mal. Los niveles de porque comienza usted con esta molécula, nitrato, el amonio. Y el primer paso es llegar a la nitrificación. Entonces, claro, acá no tienes, no tienes gran cantidad de nitrato. Acá sube un poquito, pero se nitrifica, pero se nitrifica un poco y cuando es aeróbico empieza a nitrificarse. Básicamente ese es el procedimiento. Y estos son los sólidos totales. Pues obviamente al comienzo pues hay pocos, pero cada vez va a haber más sólidos totales, pues porque acá hay más, cada vez más que lo va a quitar. Y luego pues cuando llega acá sale, porque está en el tanque de sedimentación, en el tanque de sedimentación pues los quito todos porque está acá y se regresa. Eso es básicamente lo que hace esta gráfica. Mm, Básicamente, apréndasela, cómo son las formas. Pero la lógica es eso, ¿no? Que el COT siempre va a ir bajando y la nitrificación aumenta con la parte aeróbica. Acá otros tipos de reactor, muy bueno, muy bonito. Y aquí entonces es exactamente lo mismo. Acá el agua está entrando sucia sin oxígeno y la idea es que acá llegue y se oxigena con estos aireadores. Entonces, pues usted sube el oxígeno se va constante hasta que sale y se vuelve normal. La demanda biológica de oxígeno, pues aquí está gigante y pues la idea de los tanques es bajarla. Entonces aquí usted está en los tanques y la bajó. Hasta que pues la sale, ya llegó pues a cero, porque pues ya aquí en este punto usted ya no debería tener demanda química de oxígeno. Este nitrato que es el malo, perdón, el amoníaco, el amonio que es el malo, este amonio malo, pues al comienzo viene igual, grande. Y la idea es que usted lo va a ir reduciendo. Entonces en una primera parte se reduce un poquito porque hay una nitrificación y luego lo termina de quitar por completo. El nitrato, por el contrario, es exactamente lo opuesto, porque al comienzo no había y después usted lo va aumentando, porque recordemos que acá usted tiene esa molécula H4 que lo pasa a nitrógeno 3 y después si quiere hacer la denitrificación viene el segundo paso donde usted la vuelve nitrógeno normal. De momento veo que necesito un poco más de tiempo, así que voy a hacer una segunda parte. En el siguiente parte voy a hacer un pequeño repaso de esto para hacerlo un poco mejor. Pero de momento es todo. Chao.